La muerte de James Dean es solo uno de los muchos misterios que siempre han rodeado a este mítico actor. Hablamos de él porque cumple el 70 aniversario de su muerte en un trágico accidente de coche, y suele decirse que fue por exceso de velocidad. Pero una detallada reconstrucción por ordenador de aquel accidente, elaborada por una empresa de Silicon Valley, revela que Dean circulaba a 89 km por hora. Por tanto, no fue la velocidad lo que le mató. Qué revuelto llevas el pelo. Era un galán de pelo rubio, ojos verdes y 1,73 m de estatura que murió con tan solo 24 años de edad. Tan joven que solo le dio tiempo a protagonizar 3 películas, y solo una se estrenó en vida del actor, Al este del Edén. Justo después rodó Rebelde sin causa y luego Gigante. Pero cuando llegaron a los cines, él ya estaba muerto, y muerto obtuvo también sus 2 nominaciones al Oscar, ambas de Mejor Actor Principal por Al este del Edén y por Gigante. Lo que convierte a James Dean en el único actor en toda la historia del cine que ha obtenido 2 nominaciones póstumas. Pero resolvamos ya el misterio de su accidente. Ya lo sabrás algún día. Sepan que murió al volante de este coche, un Porsche Spyder 550 con la potencia de un coche de carreras y con una carrocería de aluminio tan ligera que le hacía pesar solo 600 kilos, la mitad de lo que pesa un coche corriente de hoy en día. Esa combinación de bajo peso y alta potencia le permitía alcanzar altísimas velocidades, pero también lo hacía difícil de conducir y además era difícil de ver por los demás conductores. ¿A qué se refiere? A que el aluminio de su carrocería reflejaba la luz como un espejo, deslumbrando a los otros conductores. Y además era un coche tan bajo que apenas abultaba en la carretera. Todo eso contribuyó al accidente en este cruce. Está en el californiano Valle de San Joaquín, al norte de Los Ángeles. James Dean, a la derecha, circulaba hacia el oeste acercándose al cruce cuando apareció otro coche en sentido opuesto que se movió hacia su izquierda para tomar el desvío, invadiendo el carril por el que iba el actor. Como se vio en la reconstrucción, el pobre Dean, al que vemos ahora llegando de frente, no pudo evitar la colisión y el ligerísimo Porsche acabó lanzado sin control contra un poste telefónico, quedando completamente destrozado. Y eso que no circulaba muy rápido. ¿De veras? Tan solo unos kilómetros antes le habían puesto una multa por exceso de velocidad. Por eso James Dean iba más lento cuando sufrió el accidente. Pero sí era un momento de poca visibilidad, porque todo sucedió al atardecer y además en el desierto, donde el aire caliente sobre el asfalto crea esa bruma ondulante en la que es difícil ver nada. Y más aún si por esa bruma circula un coche especialmente bajo, como este Porsche de aluminio. Pero en las brumas del misterio también estuvo envuelta su vida sentimental. Las chicas andan detrás de ti, ¿verdad? ¿Te molesta? De ninguna manera. Se le atribuyeron romances con Ursula Andress, con Terry Moore, con Carol Baker y hasta con Marilyn Monroe. Y se dijo que iba a casarse con Pierre Agnelli, una actriz que murió muy joven porque se suicidó, entre rumores de que lo hizo porque su madre se oponía al matrimonio de la chica con James Dean. Pero hoy se sabe, sin género de dudas, que todas esas historias eran romances falsos, orquestados por las productoras, para ocultar al público que este actor era gay, aunque en su entorno más cercano, todo el mundo lo sabía. Yo no tengo que dar a nadie explicaciones por nada. Él apenas se molestó en ocultar sus relaciones con el maduro Clifton Webb, con el periodista Rogers Brackett o con el escritor William Bast. De hecho, Bast y Dean planeaban vivir juntos justo cuando el actor sufrió el accidente que le mató. Y suele decirse que en el rodaje de Gigante, Rock Hudson no tragaba a James Dean porque Hudson sí que ocultaba su homosexualidad con auténtico celo y temía que su indiscreto compañero de reparto atrajese las miradas hacia su propio secreto. Eres muy sensible y un poco quisquilloso. Otro secreto de James Dean que los fans de entonces no sabían es que era miope, tanto que sin gafas solo podía ver a 2 metros de distancia, y el resto era un borrón. Pero también están borrosos ciertos pasajes de su infancia, como los traumas infantiles que marcaron su carácter. ¡Me estáis aturdiendo! El pequeño James nació en Marion, Indiana, pero muy pronto su familia se mudó a California y allí su vida se desmoronó en el instante en que su madre murió de cáncer.
El futuro actor tenía 9 años y su padre lo mandó enseguida de vuelta a Indiana en tren, encargándole además de llevar el ataúd de su madre hasta su pueblo natal. Fue un viaje de 1.800 kilómetros que el niño tuvo que hacer completamente solo, salvo por la compañía del cadáver de su propia madre. Y al llegar al pueblo se quedó a vivir en la granja de sus tíos porque su padre no quería ocuparse de él. ¿Cómo cree que puede crecer un muchacho en una casa como esa? Siendo aún menor de edad, mantuvo una relación con el pastor protestante de la parroquia. En el pueblo acabó por saberse y el escándalo empujó al joven James a hacer las maletas y mudarse a Nueva York, ya entonces con el sueño de ser actor. Y ojo, porque hay cierto misterio en relación a sus primeros trabajos como actor, ya que quedaron totalmente eclipsados por las 3 grandes películas que protagonizó más tarde. No era para menos. Su primer papel ante las cámaras, todavía en Nueva York, fue en este viejo anuncio de Pepsi. Ahí le tienen, junto al piano. Y poco después se marchó a Hollywood, encadenando papeles muy breves en películas hoy casi olvidadas, como Vaya par de marinos, con Dean Martin y Jerry Lewis, A bayoneta calada, que era un film bélico de serie B, o ¿Alguien ha visto a mi chica?, comedia romántica donde James Dean coincidió por primera vez con Rock Hudson. Oiga, abuelo, quiero un batido de chocolate con 4 cucharadas de malta y 2 bolas de helado de vainilla, una mezclada con el resto y la otra flotando. ¿Te importa volver el viernes a por ello? También encarnó curiosamente al apóstol San Juan en este mediocre telefilm sobre Jesucristo, pero con estos papeles fue cogiendo oficio y logró brillar después en una obra de teatro que tuvo entre los espectadores a Elia Kazan, el director de Al este del Edén. Esa obra hizo que le dieran el papel en este film, y desde ese instante el negocio del cine hizo a James Dean rico y famoso. Me gusta mucho ese negocio, es estupendo. ¿Y cuánto puedo ganar? Todo lo que necesitas. Ganó tanto dinero de repente que se pegó el lujo de comprarse el Porsche Spyder de aluminio. Le costó $7.000, que era una burrada de dinero en aquel entonces, incluso para un Porsche. Lo llamó, como ven ahí, Little Bastard, pequeño bastardo, y el actor pensaba correr con él en carreras de coches. Precisamente iba al norte de California para participar allí en una carrera cuando sufrió el accidente que le costó la vida. Con él viajaba su mecánico, que milagrosamente salió vivo del choque. Desde entonces se dijo que aquel era un coche maldito. Vamos a ver qué coche nos toca. El coche siniestrado fue adquirido por un taller, pero mientras lo estaban desguazando, suspendido en el aire, se rompieron las cuerdas que lo sujetaban. Cayó sobre un mecánico y le rompió las 2 piernas. Luego, el coche fue vendido por piezas, y entre los coches que incorporaron esas piezas hubo al menos 8 accidentes, varios de ellos con muertos y heridos graves. Y después, lo que aún quedaba del Porsche desapareció, y nadie sabe hoy en día dónde están los restos de aquel coche. El coche misterioso en el que murió el mítico James Dean hace 70 años. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Está bien.